Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día espectacular. Yo estoy emocionado de traerles el tema de hoy porque, la verdad, es algo que ha estado burbujeando en el mundo del entretenimiento y que, como el título lo sugiere, nadie se lo esperaba. Hoy vamos a sumergirnos en una revelación que viene directamente de uno de los actores más enigmáticos y talentosos de la pantalla, el inigualable Aatai Ulusoy. Créanme, lo que ha salido a la luz no es el típico chisme de alfombra roja ni un nuevo papel en una serie. Esto va mucho más allá y promete cambiar la forma en que muchos lo vemos. Así que si son fans de Aatai, si les gusta el drama o simplemente aman una buena historia de esas que te dejan pensando, quédense conmigo hasta el final, porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido por favor que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ayúdennos a crecer esta comunidad. Bueno, entremos en materia. Aatai Ulusoy, para quienes no lo conocen, es una figura icónica en la televisión y el cine turco, y su fama ha trascendido fronteras, conquistando corazones en todo el mundo con su mirada intensa, su innegable talento y esa presencia magnética que lo caracteriza. Desde sus inicios en el modelaje hasta convertirse en uno de los protagonistas más cotizados, ha demostrado una versatilidad impresionante. Lo hemos visto en dramas románticos, thrillers de acción e incluso en proyectos con tintes fantásticos. Pero más allá de su exitosa carrera, Aatai siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Es conocido por ser un hombre discreto, alguien que prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo, rara vez involucrado en escándalos y con apariciones públicas contadas. Esta reserva ha contribuido a su aura de misterio, haciendo que cada pequeño detalle que sale a la luz sobre él se convierta en una noticia de gran magnitud. Y precisamente es esta discreción lo que hace que su reciente revelación sea tan impactante. Imaginen esto, durante años hemos seguido su trayectoria, admirando cada nuevo proyecto, cada personaje que cobra vida a través de él. Pero detrás de cámaras, lejos de los sets de filmación y de los flashes de los paparazzi, Aatai estaba cultivando una pasión secreta, un proyecto personal que ha estado gestando con una dedicación que pocos podrían imaginar. No se trataba de un nuevo guión que estaba leyendo, ni de la preparación para un papel particularmente desafiante, aunque él siempre se entrega a fondo en eso. No. Esto era algo completamente diferente, un sueño que ha mantenido en absoluto silencio, trabajando en las sombras, lejos del escrutinio público. La noticia estalló hace apenas unos días, de una manera que fue como mínimo sorprendente. No fue a través de una entrevista exclusiva en una revista de renombre, ni en una ostentosa rueda de prensa. Fue en un gesto que es muy de él, durante una charla informal con un grupo de periodistas en un evento benéfico. El ambiente era relajado, se hablaba de la causa benéfica, de la importancia de la solidaridad. Y fue en medio de esa conversación, casi como un comentario al margen, que Aatai dejó caer la bomba. Mencionó que durante los últimos 5 años, sí, escucharon bien, 5 años, ha estado trabajando en la dirección y producción de un documental. Pero no cualquier documental. Este proyecto, que lleva por título provisional Ecos del Bósforo, un legado en peligro, se centra en la fragilidad de los ecosistemas marinos de Turquía y específicamente en los esfuerzos para proteger la vida silvestre del Bósforo y el Mar Negro, así como la historia y el impacto cultural de estos entornos para el pueblo turco. La reacción inicial fue de un silencio atónito, seguido de un murmullo de incredulidad y luego, por supuesto, una avalancha de preguntas. Nadie, absolutamente nadie, sabía de esta faceta de Aatai. Siempre lo hemos visto como actor, y un actor brillante, pero la dirección y la producción, y más aún, un documental con un tema tan específico y personal, era algo totalmente inesperado. Se supo que no solo ha estado detrás de las cámaras dirigiendo y supervisando cada detalle, sino que también ha participado activamente en la investigación, buceando en las profundidades del Mar Negro, entrevistando a pescadores, científicos y activistas locales y dedicando incontables horas a la edición y postproducción. La magnitud de este proyecto es lo que realmente lo hace especial. Esto no es un simple pasatiempo. Es una inversión masiva de tiempo, energía y recursos personales. Aatai reveló que la idea surgió hace años, durante un viaje de descanso que hizo a la costa turca, donde fue testigo de primera mano del impacto de la contaminación y el cambio climático en los hábitats marinos. Esa experiencia lo conmovió profundamente y encendió en él una chispa, el deseo de hacer algo más que solo entretener.
Quería usar su plataforma, su voz, pero de una manera diferente, más allá de los personajes que interpreta. Quería crear conciencia sobre un problema apremiante que afecta a su país y al mundo. Lo que hace que esta revelación sea aún más fascinante es cómo ha logrado mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. En una era donde las redes sociales y los paparazzi están siempre al acecho, lograr semejante nivel de discreción es casi un arte perdido. Esto habla de su determinación y de lo profundamente personal que era este proyecto para él. Quería que el trabajo hablara por sí mismo, no que la fama de Aatay Ulusoy, el actor, eclipsara el importante mensaje de su documental. Reveló que trabajó con un pequeño equipo de confianza juramentados al silencio, y que la mayoría de las grabaciones se realizaron en lugares remotos o bajo estricta confidencialidad. Incluso sus agentes y algunos de sus colaboradores más cercanos solo tuvieron una idea vaga de la magnitud de lo que estaba haciendo, pensando que se trataba de un interés personal o un viaje de exploración. Este documental, Ecos del Bósforo, es más que solo un proyecto ambiental. Es un reflejo de su evolución como persona y como artista. Es un testimonio de que los actores, a menudo encasillados en sus roles, tienen dimensiones mucho más profundas, intereses y pasiones que a veces permanecen ocultas. La película promete no solo mostrar imágenes impresionantes de la vida marina y paisajes submarinos, sino también contar las historias humanas detrás de la lucha por la conservación, las tradiciones de los pescadores, y el legado cultural que se teje alrededor de estos cuerpos de agua. Es una carta de amor a Turquía y a su patrimonio natural y cultural, un llamado a la acción para proteger lo que es invaluable. El impacto de esta noticia ya es palpable. Los fans están eufóricos, no solo por la sorpresa, sino por el significado detrás de ella. Aatay siempre ha sido admirado por su talento, pero ahora también lo es por su compromiso social y su visión artística más allá de la actuación. Esto eleva su estatus de ídolo a un verdadero humanitario y artista polifacético. Los medios de comunicación están en un frenesí, todos queriendo más detalles sobre el documental, la fecha de estreno y cómo podrán verlo. Y lo más importante, esta revelación ha puesto los reflectores sobre la causa ambiental que Aatay busca promover, generando conversaciones y conciencia sobre la protección de los océanos, algo crucial en estos tiempos. ¿Qué significa esto para su carrera como actor? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Significará una pausa en su actuación? Él ha sido claro al respecto, su pasión por la actuación sigue intacta. Sin embargo, este proyecto le ha abierto los ojos a nuevas formas de expresión artística y de contribución social. Es probable que veamos a un Aatay más selectivo en sus futuros papeles, quizás buscando proyectos que resuenen más profundamente con sus valores personales, o incluso que explore más a menudo el lado de la dirección y la producción. Esto no es el fin de Aatay Ulusoy el actor, sino el nacimiento de Aatay Ulusoy, el cineasta comprometido, el narrador de historias con un propósito más allá del puro entretenimiento. Es un recordatorio de que las personas son complejas, con múltiples capas y pasiones, y que a veces, las sorpresas más grandes vienen de donde menos las esperamos. Este documental es el testamento de que el arte puede ser una herramienta poderosa no solo para emocionar, sino también para educar e inspirar al cambio. En resumen, la inesperada revelación de Aatay Ulusoy no es un escándalo, sino una inspiradora muestra de su profundidad como artista y ser humano. Durante 5 largos años, ha estado trabajando en secreto en Ecos del Bósforo, un legado en peligro, un documental que dirige y produce enfocado en la conservación marina y el patrimonio cultural de Turquía. Esta faceta oculta no solo nos ha sorprendido a todos, sino que también resalta su compromiso con causas importantes y su versatilidad creativa, marcando un nuevo capítulo en su ya impresionante trayectoria. Nos muestra que la discreción puede ser una virtud, y que las verdaderas pasiones a menudo se cultivan lejos del bullicio mediático. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis tan fascinante. Estoy seguro de que, como yo, están impacientes por ver este documental y descubrir la visión de Aatay detrás de cámaras. ¿Qué opinan ustedes de esta revelación? ¿Se lo esperaban? ¿Creen que esto cambiará su carrera? Me encantaría leer sus teorías y comentarios aquí abajo. La sección de comentarios es toda suya. No olviden dejar un me gusta si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si no lo han hecho aún, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.